Muy buen día, me da mucho gusto el saludarles y voy a desarrollar acerca de lo que es la teología y la fe, que es muy importante esa relación que tiene que haber en el teólogo en este ámbito de estudio y de conocimiento. Y me estoy basando precisamente en estos manuales de teología que son de los padres jesuitas, aunque están en latín, pero dicen muchos términos que son muy interesantes y es importante profundizarlos. Son desde una perspectiva científica y desde lo que atañe a la teología. Muy bien, dice así el texto. Teologia et fides. Quælibet scientia incipit, vel exprimis principiis, que sunt veritates per se note, vel ex principis desumptis, ab alia scientia, que dicitur scientia subalternans, in theologia principia, quasi per se nota unde incipit ex scientia, sunt articuli fidei, et in super doctrina adeo supernaturaliter et publice revelata, ec evidenter conocitur per scientia Dei et vetorum ideo teologia subalternatur scientia Dei et beatorum. Es importante que nosotros tengamos esto muy presente porque la teología y la fe pues van relacionadas, van de la mano. Y de ahí que dice aquí el texto, teología y fe. Cualquier ciencia inicia o desde los primeros principios, de los cuales son verdades por sí notables o por sí vistas, o desde los principios de otra ciencia, la cual es dicha ciencia subalternante. En la teología los principios, casi por sí notables de donde inicia esta ciencia, son los artículos de la fe. En la doctrina de Dios sobrenaturalmente y públicamente revelada. Así sería el texto, casi por sí notable, de donde inicia esta ciencia son los artículos de la fe, y bajo la doctrina por Dios sobrenaturalmente y revelada públicamente. Esto sería el texto. Esta, evidentemente, es conocida por la ciencia de Dios y de los santos. Por esto la teología es subalterna a la ciencia de Dios y de los santos. Es subalterna, es decir, que está bajo la jurisdicción de otra ciencia que es la ciencia revelada, que es la de Dios. De aquí que nosotros tengamos siempre muy presente esta cuestión. Al menos alguna ciencia inicia o desde los primeros principios como la filosofía, las cuales son verdades por sí demostradas, o desde los principios asumidos por otra ciencia, la cual es dicha la ciencia subalterna o subalternante. En la teología los principios casi por sí notables de donde inicia esta ciencia son los artículos de la fe. ¿Cuáles son esos artículos de la fe? Pues es lo que se enuncia principalmente dentro de lo que es la teología. Creer en un solo Dios, creer en todo este misterio que es desde los principios del cristianismo principalmente, en estas realidades que se tienen, que se tiene como punto culminante desde un ámbito cristiano, el misterio de Cristo, el misterio de toda esa formación de lo que es la iglesia. Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Y ya en su momento leeré y reflexionaré acerca de lo que es el credo niceno-constantinopolitano, ese credo que es la base de toda la iglesia, de todo este edificio que nosotros pues tenemos, principalmente en un ámbito teológico,
Y la teología, sin ser un ámbito así sesgado, pues trata acerca de lo que es el estudio de Dios. ¿Desde qué? Desde los artículos de la fe y bajo la doctrina de Dios sobrenaturalmente y, y publicada, y, y bajo la doctrina de Dios sobrenaturalmente revelada públicamente. Es decir, este misterio es un misterio que sí se va revelando y lo va dando Dios, y el hombre lo va descubriendo en ese estudio que se tiene de la teología. Pero es una fe, es una cuestión de creer. Esto es lo importante dentro del ámbito teológico. El creer, tener esta fe, tener la confianza en el Dios que se está revelando en este mundo. Esta evidentemente es conocida por la ciencia de Dios y de los santos. Es decir, estamos en este ámbito que es totalmente de esta perspectiva teológica, desde esta perspectiva que se tiene y que se preocupa desde un ámbito totalmente cognoscitivo y revelado por Dios. Y de aquí, por esto la teología es subalterna a la ciencia de Dios y de los santos. ¿Cuál es la ciencia de Dios? ¿Cuál es esa cuestión? Pues es el misterio. Es el ámbito de irse descubriendo al ser humano. Esto es importante que nosotros lo tengamos muy presente, porque siempre la teología tiene esa base. Ya lo decía en uno de los videos anteriores, que la ciencia, o mejor dicho, el término ciencia, es el saber, es el conocer, es el profundizar en esta cuestión. Y en el ámbito teológico tenemos esta cuestión que es revelada y que es donde el hombre va descubriendo todo este misterio que se tiene en el mundo. Y esto es a través de acontecimientos, a través de libros, a través de encuentros que se han dado en lo que es la relación Dios y hombre. Esto es importante conocerlo y tener por seguro que la teología en relación con la fe pues van muy unidas, bastante unidas. Es el misterio que se va revelando al ser humano y que el ser humano va descubriendo a través de toda esta perspectiva. Eso es muy importante tenerlo muy presente en un ámbito teológico, y vuelvo a repetirlo. Esta cuestión de fe, de estos artículos que se tienen, creer en un solo Dios, que este Dios se ha mostrado a través de la historia, que ha padecido en la historia y que se sigue revelando a través de diferentes realidades. Ya lo mencionaba yo en otro también de los videos, que son las semillas del verbo, que en todos lados está este acontecer de Dios en todas las culturas, desde su perspectiva, desde su dimensión. Eso nunca hay que olvidarlo. No podemos encajonar a diferentes pueblos dentro de un marco de referencia, sino hay que ubicarlos en esos contextos y que estos artículos se siguen manifestando en diferentes culturas. Eso es lo interesante de la teología. Muchas gracias por su fina atención. Mi nombre es Lucio Uribe Ortiz, estoy a sus órdenes y los invito a mis cursos del INCEFIT, Instituto Superior de Educación Filosófica y Teológica, y si les gustó el video, pues me daría mucho gusto el que lo compartieran con las demás personas para que sigan extendiéndose este conocimiento que es muy importante. Muchas gracias y que tengan excelente día. Gracias.